Hola, continuamos con Escribe tu historia personal. Hoy vamos a hablar de la relación que tiene la biografía con la literatura. Si entendemos la literatura como un manejo especial de nuestro instrumento comunicacional, el lenguaje, la biografía podría ser un género literario. Entendemos como género una serie de clasificaciones de eso que llamamos la representación literaria. Géneros literarios entonces podrían ser la novela, el cuento, el poema, el teatro, el drama. ¿Es la biografía un género literario? Podríamos afirmar categóricamente que sí, siempre y cuando, como dice Philippe Lejeune, eso que se representa sea veraz y verídico. ¿Qué es eso que se representa en la biografía como género literario? Nuestra propia experiencia. Cuando se habla de escribir una historia personal, nosotros tenemos que tomar en cuenta que uno de los géneros más pertinentes de la literatura, que nos permite organizar precisamente la experiencia en términos escriturarios, es el de la épica. La palabra épica viene del griego epos, que significa narración. Una narración implica una realización de acciones por parte de un sujeto. Ahora bien, nosotros realizamos una serie de acciones en nuestra vida cotidiana, a lo largo de nuestra experiencia, múltiples acciones que tienen que ser seleccionadas. ¿Cómo se selecciona esas acciones significativas? Bueno, precisamente demarcando muy bien lo que va a ser el objetivo a perseguir. Y de ahí surge un concepto genérico muy importante, que es el concepto de relato, que por favor no confundir con el del género cuento, ¿ok? O con una simple narración. O sea, un relato es la realización por parte de un sujeto con un fin o con la intención de conseguir un objetivo. Por tanto, un relato no se circunscribe solamente a la literatura, sino que puede ser cualquier representación cinematográfica, un cómic, un storyboard, un chiste, un chisme. Y en ese sentido, organizar biográficamente una experiencia implica detentar muy bien cuál es el objetivo a perseguir. Por tanto, hablar de historia personal es lo mismo que hablar de la narración de nuestra experiencia. Esa estructura de relato es lo que le va a dar el aspecto mitológico que hablábamos en la sección pasada. Un relato, además de la definición que hemos dado, se caracteriza por la funcionalidad de sus secuencias. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia es la unión de tres funciones. Un deseo a realizar, la realización del deseo y la conclusión del deseo. Cuando nosotros queremos organizar nuestra experiencia y nuestra experiencia pasada, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué deseaba yo en algún momento? ¿Cómo realicé ese deseo? ¿Y cómo lo terminé?
Les decía que un relato entonces es las acciones realizadas por un sujeto movido por un interés. Entonces fíjense ustedes, cuando ustedes van a escribir sobre sí mismos, tienen que tratar de montar esa experiencia dentro de una estructura narrativa. ¿Cómo comenzar? Bueno, en principio tienen que tratar de ir escribiendo aquella experiencia marcada por un interés. Eso es lo que lo convierte dicha experiencia en un segmento significativo y lo que va a marcar precisamente el epos de nuestra historia, la narración de nuestra historia. No hay nada que sea contable si eso que nos forma parte de nuestra experiencia no está marcado por algún interés. Si bien es cierto, esto es un concepto muy estructural, le da una función significativa a nuestra biografía y a la importancia que tiene escribir sobre nosotros mismos. Para concluir entonces esta primera parte, resumamos. Primero, una biografía puede ser considerada un género literario. Segundo, cuando hablamos de historia personal, o llámese biografía o autobiografía, necesitamos ordenarla a partir del concepto de relato. Tercero, un relato es una narración realizada por un sujeto o personaje motivado por un interés, lo que quiere decir que solamente somos significativos si tienen objetivo nuestra existencia. El relato, por tanto, sería el cuarto, sería el mitos que nos permite organizar significativamente la experiencia. Y por último, el relato se organiza en secuencias, y una secuencia es la unión de tres funciones, ¿ok? Un inicio que demarca lo que desea el personaje, la realización de ese deseo y por último la conclusión de ese deseo. Sobre esa estructura es que podemos organizar nuestra experiencia. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la autobiografía o de escribir una historia personal es la estética de la creación verbal. Estoy utilizando, o para un título de uno de los libros más importantes del crítico ruso Mikhail Bakhtin. ¿Qué entendemos nosotros por estética? La palabra viene del griego aestesis, que significa ese conocimiento adquirido a partir de las sensaciones. Ahora bien, es un concepto moderno. Cuando hablamos de moderno es que tiene realmente su utilidad a partir del siglo XVIII. Y quien va a ampliarlo es el filósofo alemán nacido en Königsberg, Immanuel Kant, en su libro Crítica al juicio. Allí él habla de la estética trascendental. Él entiende como estética ese conocimiento sensible o un conocimiento que no tiene utilidad. Otro autor llamado Baumgarten en el año de 1750 escribe un libro titulado Aestesis y habla de la estética como la ciencia del conocimiento sensible.
Después, a lo largo del siglo XIX y hasta nuestros días, nosotros relacionamos la palabra estética con lo artístico. Y lo interesante es que, si bien es cierto, el conocimiento se adquiere a través de un proceso psicológico, y es un conocimiento, como dice Kant, que no tiene utilidad. O sea, ¿qué es lo que significa que no tenga utilidad? Que si bien permite formar aquello que percibimos a través de las sensaciones, no tiene necesidad de ser conceptualizado y mucho menos utilizado en un contexto dado. Simplemente lo estético entonces sería aquello que nos gusta, ¿ok? O que nos da placer. Aquello que no nos gusta y que no nos da placer es porque no lo hemos terminado de formar o darle una forma. Ahora fíjense ustedes, cuando hablamos de escribir una historia personal, tenemos que tener en cuenta que nuestra experiencia es algo que al escribirlo se está formando. De ahí que escribir sobre nosotros mismos sea una actividad estética en la medida en que nos permita conocernos a nosotros mismos con el fin de darnos un placer, de gustarnos y gustar a los demás. Decíamos entonces que la estética es un conocimiento sensible sin utilidad, parafraseando a Immanuel Kant. Bakhtin, aunado a ello, considera que la estética es un conocimiento que tiene algunas condiciones y que es bueno tenerla en cuenta a la hora de lo que nos compete, que es escribir una historia personal. Y es que para podernos conocer a nosotros mismos necesitamos distanciarnos. Es muy difícil en términos fenomenológicos distanciarnos a nosotros mismos, pero podemos hacer la proyección, y esa proyección de distanciamiento lo promueve precisamente lo literario, entre otras formas de representación. Ese distanciamiento de nosotros mismos para, paradójicamente, conocernos, es lo que Bakhtin llama estética de la creación verbal. Solo para conocernos a nosotros mismos en nuestra experiencia, necesitamos distanciarla de nosotros mismos. Ese distanciamiento, esa práctica de distanciamiento es lo que vamos a denominar la actividad estética. El llamado distanciamiento de la actividad estética se logra a través de un proceso paulatino de despersonalización. Fíjense, para que me puedan entender. Nadie puede realizar un acto y representarlo a su vez. Desde el punto de vista del tiempo-espacio es imposible. Pero puedo proyectar esa doble dimensión. Yo puedo escribir un libro, pero no puedo representarme paralelamente escribiendo un libro. Solamente lo puedo hacer a través de una proyección, por supuesto, en otro tiempo. ¿Cómo me veo escribiendo? A través de la lectura que haga de ese proceso. Es como que si ustedes se grabaran un auto-selfie, como en este momento lo estamos haciendo, ¿me entienden? Y después se ven dando una clase. Bueno, la autobiografía, aunque a ustedes les parezca extraño, es una forma
de representarme en experiencia y de esa manera dejar una huella en nuestro breve pero significativo paso por esta tierra. Entonces, para concluir esta sesión, escribir una autobiografía es estetizarse. ¿Qué quiere decir eso? Buscar un distanciamiento de nosotros mismos para poder conocernos más. ¿Cómo lo hacemos? A través del distanciamiento que nos da la propia escritura organizada en un mitos. Ese mitos que es permitido a través del género del relato. Por eso, escribir una historia personal es estetizar nuestra experiencia a través del relato. Muchas gracias.